le pueden decomisar un bien, pero la pregunta le voy a dar vuelta. ¿Cómo se puede evitar a que le quiten esto? Aquí tenemos al abogado José Hernández que nos acompaña, pero es importantísimo, si usted le está pasando esto, vea, métase ya al Facebook de Giros y vamos a estar con sus consultas. José Hernández, bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenos días. Es un tema muy interesante porque hablamos de la propiedad privada de los ciudadanos. Así es. ¿En qué casos y en qué circunstancias a una persona le pueden quitar o decomisar un bien? Algo importante, Ítalo, es tener claro que acá estamos hablando de la comisión de delitos. Exacto. Es decir, aquí no estamos hablando propiamente de un embargo por una deuda comercial, sino es esa persona que cometió un delito, está bajo una investigación y hay una orden judicial para llegar y quitarle los bienes. ¿Cuál es el proceso? Porque no es que usted llega y lo agarran en la calle y va a hacer ese carro, esto es nuestro. ¿Cómo es el proceso de eso? Vamos a ver, eso depende, porque muchas veces podría ser que hay una investigación en curso y estamos hablando de una investigación, por ejemplo, por narcotráfico, por trato de personas, por delitos sexuales contra menores de edad, por ejemplo, de bandas organizadas. Pero podría ser que simplemente es la comisión de un delito pequeño y detienen a la persona justo en el momento de la comisión del delito. Entonces, en ese sentido, la persona no puede oponerse a que le quiten los bienes en ese momento. Vemos en la tele que nada más llega, ¿verdad? El OIJ, bájese de ahí, entran a la casa y toda la cuestión. ¿Ellos avisan antes en casos o simplemente pueden llegar y bajarlo o no del vehículo? Es que hay diferentes escenarios. Vamos a verlos. El escenario 1, digamos, donde se está haciendo una investigación durante varios meses, a veces podrían ser hasta años, y se gira la orden de llegar y hacer de una vez entonces el allanamiento de la propiedad y el decomiso de bienes. Ahora, podría ser que no, simplemente se dio una orden, vayan, entren y en ese momento se le notifica a la persona que está haciendo parte de un proceso y en ese momento también le decomisan los bienes. O como decías, vas en el vehículo, hay una sospecha de que cometiste un delito y en ese momento hasta te pueden quitar el carro y listo. Y eso es lo que yo le quería preguntar, porque hay mucha gente que la anda pulseando, ¿verdad? Tal vez mucha gente dando un servicio informal, llevando personas, pueden llegar simplemente y bajar al chofer y decirle, me da mi carrito porque usted está haciendo esto. Por eso no, porque ahí, digamos, no estaríamos en una especie de delito para hacer un decomiso. Ahí podría ser un problema de tránsito, pero no un decomiso para un delito. El problema sería, por ejemplo, que hayan sospechas que en ese carro que está haciendo un Uber, que está haciendo un Didi, lo que sea, que está haciendo un viaje X, se está vendiendo droga. Claro. Es decir, ese vehículo lo usan para transporte de personas, pero también para ir entregando droga o lo que sea. Entonces, en ese caso, si la policía lo detiene, evidentemente el carro se lo van a quitar. Ahora, hablemos como las personas que la están pulseando también, el que vende el sanguchito, el que pela una naranja y la vende, desde la informalidad que la están pulseando y que ponen, ¿verdad?, sus productos. Cuando usted ve que llegan, se lo pueden llevar así nomás, a los productos que están vendiendo tal vez en la calle. Sí, ahí ya el tema es que ya ahí no estamos hablando de un tema de delitos, correcto, ni tampoco de deudas. Ahí estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, cuando hay una orden de decir, mira, hay una venta de comidas ilegales, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Definitivamente, llegan y quitan todos esos productos. Pero ahí hay un tema de salud pública, no es un tema de delincuencia. Eso es lo que habría que hacer la diferencia. Ahora, estamos hablando de que le están quitando un patrimonio, ¿verdad? Le están quitando el carro, le están quitando su herramienta. ¿Cómo hacer para recuperarlo? Bueno, ahí hay dos temas muy importantes. Como estábamos hablando de la comisión de delitos, el vehículo o lo que sea, los bienes que sean, se los van a entregar, por ejemplo, si se demuestra que no fueron parte de la comisión del delito o no fueron productos de la comisión de ese delito, porque podrían ser esas dos circunstancias. Y además, entonces, en ese momento se solicita al juez que está llevando la causa para que entregue los bienes. ¿Cuánto podría durar? Eso podría ser algo muy rápido o podría ser algo de muchos meses. ¿Por qué le pueden incautar algo a un ciudadano? Bueno, ahí como veníamos diciendo, básicamente la comisión estás en un acto ilícito. Hay una presunción, entonces, por ejemplo, como esto que vemos a diario, en barrios donde vos ves que se sabe que venden droga, sí, y de repente son buenos carros,
Ya la casa no es como las demás del barrio. Aquí, dice, aquí ¿Verdad? está pasando algo raro. Sí, ¿Ah? todas las casitas valen 15, 20 millones y esa te cuesta 80, 90 millones de pesos por la construcción. Sí. Evidentemente ahí hay algo que está saliendo mal. Ahora, ¿qué pasa si esa persona que está tal vez en el servicio informal y jala gente y toda la cuestión, el carro es del banco? ¿Se lo pueden igual decomisar, aunque él esté pagando un préstamo? Vea qué interesante, aquí estamos hablando de varios supuestos. Por un lado, un banco tiene un crédito y entonces ese vehículo o ese bien está dado en garantía para el banco. Pero ¿qué pasa si esa persona está cometiendo delitos? Está, por ejemplo, transportando droga o personas en trata de personas y llega la policía y se lo retiran el vehículo. ¿Qué va a suceder, Ítalo? Es muy sencillo. El banco se va a quedar sin esa garantía. Porque muy probablemente si se demuestra que formaba parte de la actividad de crimen organizado, entonces en algún momento el juez va a dictar lo que se llama el comiso de los bienes, que no es lo mismo que el decomiso. El decomiso tenemos que entender lo que es una medida cautelar, donde llega la policía y se lleva todos los bienes para conservarlos. Y ya después, al final del proceso, se hace el comiso, que es cuando el juez dice, a partir de ahora ya los bienes ya no son del que se los quitamos, ahora son del Estado. Ahora, cuando se hace decomiso, tal vez usted tiene el carrito todo lindo, bueno, por A o por B se lo decomisaron, pero se le vuelven chocado o rayado, ¿dónde apela uno a eso? O sin radio, o sin lo que sea. Bueno, aquí hay un tema. Cuando al final del proceso, si se determina que la persona no tiene esa obligación o la responsabilidad del delito, entonces lo que van a hacer es que se lo van a devolver. Si se lo devuelven en malas condiciones, este ciudadano tendría que demandar al Estado. Así es. Licenciado, muchísimas consultas en nuestro Facebook Live. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos para aclarar todas estas dudas. Claro. Licenciado José Hernández, ahora estamos hablando de decomisos, pero ¿en qué momento, licenciado, le podemos decir a un ente, un momento, yo también tengo mis derechos, usted esto no se lo lleva? Es un tema muy interesante. El problema es que si está la fiscalía ahí, está la OIJ ahí con la policía para llevarse las cosas, el ciudadano quiere oponerse, pero hay una orden judicial y entonces ellos simplemente van a proceder a realizar un inventario de bienes, levantan un acta y se los van a llevar. No hay forma de detener eso. Entonces, lo más que la persona puede hacer es estar atenta de que todo lo que se lleven vaya dentro del inventario. ¿Para qué? Para que posteriormente pueda recuperarlo. Vea qué interesante. Con doña Cinia Camacho, le mando un fuerte abrazo. Ella le puso la casa al hermano, tenía 2 casas. Y tal vez llegó la policía y le quitó las casas y están en ese pleito. ¿Qué puede hacer doña Cinia? Está incautada la casa, nadie puede entrar. Acá el problema es un tema documental, de prueba. Digamos, la persona puede decir, son mías, ¿sí? Pero lo que va a valer es la información que está en el registro nacional. Qué delicado, ¿verdad, licenciado? Entonces imagínate que doña Cinia tenía las propiedades a nombre del hermano y el hermano se mete a un problema, ya sea de deudas o de un delito. Doña Cinia, lamentablemente, las consecuencias van a ser las que acarrea el hermano. No hay forma de hacerlo diferente. Doña Jessica Briceño, hola, ¿qué pasa cuando uno entrega el vehículo y pasa 4 años y sigue a nombre de uno? ¿Puede reclamar ese vehículo de nuevo? Habría que analizar el expediente, ese es un muy buen tema, pero ahí estamos hablando de deudas. Digamos que le estaban ejecutando el vehículo por medio de una ejecución prendaria, ella entregó el carro, en buena teoría lo tienen que rematar y pasarlo a nombre del banco para que lo vendan. Si ya pasaron 4 años y sigue ahí, habría que analizar el expediente y eventualmente pedir la prescripción de esa deuda. ¿Y qué sucedería? Doña Jessica, le tendrían que devolver el vehículo. Vea qué interesante lo de doña Cinia, porque ella tal vez ya le pasó las casas al hermano, pero tal vez el hermano, quién sabe qué fue lo que hizo, ¿verdad? Y llegó la policía. Qué importante es, licenciado, poner todo en orden para que las cosas que estén a nombre de uno, las personas les dé el uso correcto. Sí, claro, imagínate, Ítalo, es algo tan sencillo. Vendes un vehículo y no firman el traspaso. Luego esa persona va, comete un delito y ¿qué es lo que sucede? Que vas a salir ahí, vas a estar formando parte de un expediente judicial de la comisión de delitos. Entonces es muy importante lo que acabas de decir, siempre tener sus cosas muy bien ordenadas.
cuando la persona utiliza ese carro, esa moto a nombre de otra persona para hacer fechorías, ¿le van a quedar a la persona que está registrada? ¿Cómo protegerse de eso, licenciado? Vamos a ver, penalmente va a responder únicamente el que está cometiendo el delito, pero civilmente podría ser que ese dueño de la moto, ese dueño del vehículo va a tener alguna responsabilidad civil y patrimonial, que eso es lo peor. Imagínese que yo le preste el scooter a un vecino, el vecino fue, asaltó a alguien, me decomisaron el scooter y yo llego y digo, bueno, ahí el scooter es mío, ¿cómo hago para recuperarlo? Ahí el problema es, entonces, bueno, tenés que presentar la gestión. Ok. Solicitarle al juez, decirle que usted es el dueño registral, presentar las certificaciones y luego el fiscal tendría que decidir si dice, sí, tiene razón, era solamente prestado, o podría ser que digan, no, usted se lo facilitaba para ir a cometer los delitos. Claro. Esto ya se pregunté, pero es que hay que prestarle mucha atención. Y si ese scooter se lo estoy pagando todavía al banco, ¿cuál es la gestión y cómo se hace? Porque hay una prenda. El decomiso va a ser el mismo. Igual se lo O sea, lleva. el decomiso va a ser el mismo. Aquí el problema va a ser el banco, que se va a quedar sin esa garantía. Entonces, ¿qué va a suceder con el banco? Básicamente ellos, al quedarse sin garantía, van a tener que demandar al que estaba como deudor en ese crédito y entonces van a tener que seguir otros bienes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nos quedamos sin un vehículo, sin un carro o una moto, pero ese deudor también tenía otras propiedades, el banco va a embargar esas otras propiedades. ¿Para qué? Para recuperar los dineros que ahora ya no están garantizados. Bueno, tenemos que volver al tema de que le quitaron el carro, su carro lo tenía casi que nuevo, y usted dice, pero ¿qué es eso? Está todo manchado, está rayado, le quitaron el radio, tenemos que apelar, ¿cómo lo hacemos? Se presenta un proceso con un contencioso administrativo. El problemita del contencioso administrativo es entonces prepárate para una demanda que te va a durar aproximadamente de 2 a 5 años. A la puchica. Entonces, si vas a ir a reclamar unos daños que te costaron 500,000 colones y vas a ir a pelear un juicio de 5 años, ¿Y usted me cuánto dirá vale un si, profesional como si usted? vale ¿verdad? la pena, ¿verdad? Así es. Ahora, tengo el derecho a meterme y decir, no, le tomo fotos porque quiero que vean que yo, aquí tiene su pantallita, esto. ¿Se puede hacer eso? Meterse un toquecito y tomarle foto al carro. Vea, el tema es, imagínate el escenario. Está la policía, está el OIJ llevándose todo y estás esposado. Ya, muchacho, ¿cómo hace uno? ¿Me entendés? O sea, podría decirle a alguien, no sé, cerciórese, pero probablemente la persona no va a tener esa posibilidad. Vea qué interesante.